Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 16 de diciembre del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Mejías? Bien, Diana, buenas tardes. Buenas tardes, amigos televidentes. Ya presentamos nuestros titulares. Preside Díaz-Canel tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Denuncia Cuba doble rasero en el tratamiento de los derechos humanos desde el Parlamento Europeo. Aprueban nuevas normas para el otorgamiento de matrículas en círculos infantiles. Inauguran en La Habana cuarta cumbre iberoamericana de turismo accesible e inclusivo. Ya comenzamos con las informaciones. El tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, tras el 8º Congreso de la organización, comenzó sus sesiones en la mañana de este jueves, presidido por su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El pleno lo encabezan además los miembros del Buró Político. También asisten el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas Ruiz y compañeras y compañeros de la estructura auxiliar del Comité Central. La agenda del Pleno fue presentada por el miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros, Roberto Morales Ojeda, quien destacó cómo el pueblo cubano llega al aniversario 63 de la Revolución Cubana y Año Nuevo con la bandera de la unidad. El cubano, subrayó, es un pueblo heroico, ejemplo de resistencia y solidaridad en el mundo. En la mañana de hoy serán debatidos temas como los proyectos de modificación a los reglamentos de la organización en todas sus estructuras y los relacionados a los ingresos, sanciones y desactivaciones. Los miembros del Comité Central discutirán también una propuesta de acción para revitalizar y actualizar el funcionamiento de los comités de defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó en nota de prensa que como resultado de las medidas de vigilancia epidemiológica aplicadas en el país, este 15 de diciembre en los estudios de secuenciación se identificaron 4 casos importados de la variante Omicron del SARS-CoV-2. Se trata de 4 viajeros procedentes del continente africano, 2 de ellos colaboradores cubanos que regresaron de Sudáfrica y permanecían en aislamiento desde su llegada a Cuba. Los otros 2 casos son viajeros extranjeros procedentes de Kenia, uno de nacionalidad etíope y el otro somalí, que llegaron al país el día 13 de este mes. Las autoridades sanitarias señalan que se mantiene la vigilancia epidemiológica sobre los contactos, la comunidad y el reforzamiento de las medidas de control sanitario internacional. Y en el parte habitual del Ministerio de Salud Pública de nuestro país para el control de la COVID-19 se informó que este miércoles se realizó un total de 19.238 muestras, de las cuales 72 resultaron positivas. Las provincias con mayor número de nuevos casos de la enfermedad durante la última jornada fueron Holguín con 26, Camagüey con 9 y La Habana con 8. En las instituciones hospitalarias del país se atienden 316 casos activos, de ellos 304 con una evolución clínica estable, mientras otros 12 pacientes reciben tratamiento en las terapias intensivas. Durante la jornada no se reportaron fallecidos a causa de esta enfermedad, según informó el Ministerio de Salud Pública en su portal web. Y en Pinar del Río comenzó la inmunización a niños y adolescentes convalecientes de COVID-19 tras la autorización del uso de emergencia de la vacuna cubana Soberana Plus en la población pediátrica de 2 a 18 años de edad. El pasado mes de julio, Ivania y Ivette resultaron positivas a la COVID-19. Las gemelas de 12 años esperaban desde entonces la noticia de una vacuna para convalecientes de la enfermedad que las incluyera. Por eso hoy, a pesar del miedo que produce en Ivania una aguja, su hermana la toma de la mano y acompaña para recibir juntas la dosis que la ciencia cubana creó por su bienestar. La vacuna estoy segura que va a ser muy efectiva. Y nosotras estamos muy felices por esta oportunidad de poder vacunarnos. Como a ellas, Soberana Plus será administrada a más de 1.000 infantes entre 2 a 18 años, pertenecientes al área de salud Raúl
entre las de mayor incidencia del SARS-CoV-2 en la población pediátrica del municipio de Pinar del Río. Ya estoy más tranquila, más agradecida con todo el sistema, más feliz, todo, no tengo palabras porque es que estaba esperando desde hacía muchos meses que llegara este momento. Ya ahora las niñas pueden salir incluso a la escuela, que tenía mucho temor para que fueran a ir sin haberse puesto ni siquiera una vacuna. Y ya me siento como más aliviada, en mi casa también. El inmunógeno desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas llegará a más de 14.700 personas de la provincia con más de 2 meses de alta médica de ser confirmadas. Soberana Plus trajo nuevas esperanzas a infantes como Ivania y Beth, que a partir de esta jornada andan más seguros por la vida. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos siguientes conocerá de la construcción de un parque solar fotovoltaico con sistema de acumulación de energía canadiense. La periodista Ismari Barcia ofrecerá detalles. Avanzamos con otras informaciones. La cuarta cumbre iberoamericana de turismo accesible e inclusivo se inauguró esta mañana en el Hotel Nacional de Cuba. El evento busca promover experiencias turísticas para todas las personas sin distinción, incluidas aquellas con discapacidad motora, sensorial y cognitiva. El periodista Melvin Joel tiene los pormenores. Muy buenas tardes para ti, Melvin. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, me encuentro en el Hotel Nacional de Cuba, donde esta mañana se iniciaron las sesiones de la cuarta cumbre iberoamericana de turismo accesible e inclusivo, con la presencia de más de 100 participantes de 14 naciones. Este es un evento con carácter híbrido y en su jornada inaugural, el ministro de Turismo de la República de Cuba, Juan Carlos García Granda, ofreció la bienvenida a los asistentes. Escuchemos sus declaraciones. Entendemos que hacer en Cuba un destino de turismo accesible no es solamente respetar y hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Se trata de diseñar un turismo para todos, de mejorar la calidad de experiencia turística cubana. Sencillamente, apostar por un turismo accesible es incrementar nuestra competitividad y sostenibilidad. Por su parte, el doctor Diego Javier González Velasco, presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible e Inclusivo, señaló la importancia de Cuba como sede de este evento. Nos han puesto la alfombra, nos han abierto las ventanas, nos han abierto sus balcones. Hemos podido contar con la colaboración desde la primera autoridad en turismo del país, el ministro Juan Carlos García Granda. Hemos podido contar con las asociaciones de personas con discapacidad desde el primer momento, con nosotros, para nosotros, y hemos podido contar con el sector turístico. Uno de los momentos más importantes del evento será la firma mañana, en el horario de la tarde, de la Declaración de La Habana por un turismo accesible e inclusivo para Iberoamérica. Tendremos más pormenores de todo lo que acontezca desde aquí, en el Hotel Nacional de Cuba, en próximas emisiones informativas. Buenas tardes. Este jueves continúan las reacciones a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Londres el pasado 10 de diciembre de aprobar la extradición del editor de Wikileaks a Estados Unidos. La portavoz de la Cancillería rusa calificó de canibalismo la manera de actuar de Occidente hacia el fundador de Wikileaks, Julian Assange, destacó hoy la agencia de noticias TASS. En una sesión informativa a la víspera, la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, dijo que las acciones de esos países tienen como objetivo exterminar al periodista. Según Zaharova, en el caso contra Assange ya no se está hablando de dobles raseros y ni siquiera de pisotear altos principios e ideales. Se trata, señaló, de la exterminación de una persona, de la venganza por su postura, por su valentía y porque él consideró necesario
aún comprendiendo aparentemente los posibles riesgos de compartir con el mundo una importantísima información que arrojaba luz sobre las mentiras y engaños de toda una serie de estados. Por otro lado, las asociaciones de periodistas han reaccionado ante la sentencia de la Corte británica. Reporteros Sin Fronteras ha condenado la decisión del tribunal y cree que Assange ha sido blanco de ataques por sus contribuciones a la prensa. Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas ha criticado la criminalización de filtradores y periodistas de investigación que no tiene lugar en una democracia. Para el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, este fallo es un atentado a los derechos humanos, al periodismo y a la verdad. En lugar de sancionar a los criminales de guerra persiguen al que denunció. Por un instante, imagine, si Julian Assange no revelaba secretos y crímenes de guerra de Estados Unidos, sino de Rusia. Ya le hubieran levantado un busto a la entrada del puente de Londres y al lado del obelisco en Washington. Y Bolivia desmintió la información malintencionada que alega que la golpista Yanine Áñez fue agredida por el personal policial en el penal donde se encuentra. A la opinión pública, la Dirección General del Régimen Penitenciario, tras recibir el informe de seguridad penitenciaria del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, desmiente una publicación hecha por Carolina Rivera Áñez, hija de la privada de libertad Yanine Áñez, donde se asevera que la misma sufrió agresiones físicas por parte del personal policial. Ante esta publicación infundada y malintencionada, es que desmentimos categóricamente tal hecho y denunciamos la actitud de la señora Áñez, quien habría agredido verbalmente al personal policial tras haber intentado entregar información que la misma privada de libertad habría solicitado. Atentamente, la Dirección de Régimen Penitenciario. Quiero terminar en Europa, donde cubanos residentes en ese continente se pronunciaron contra la derecha en el Parlamento Europeo, que promovió una vez más un debate sobre la situación en Cuba, el cual fue agendado para este jueves 16 de diciembre. Vamos a escuchar las palabras de Virgilio Ponce, residente en Andorra. El Parlamento Europeo no tiene ningún derecho a juzgar a Cuba por violación de derechos humanos. El Parlamento Europeo no tiene ningún derecho a inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Que miren ellos los asuntos de ellos. Y si van a criticar, que critiquen a los verdaderos violadores de los derechos humanos, empezando por Estados Unidos. Viva Cuba libre y soberana. Viva Cuba y su partido. Viva Cuba y su revolución. De último minuto conocimos que legisladores, asociaciones solidarias y fuerzas políticas sumaron hoy sus voces en Francia, otro país europeo, al rechazo a una nueva cruzada en el Parlamento de ese continente para agredir a Cuba con el tema de los derechos humanos como instrumento de ataque. Así terminamos, continúen con otras informaciones. Gracias, Irma. Y a propósito de esta información, en 3 de las últimas 6 sesiones parlamentarias del Parlamento de la Unión Europea se debatió sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba. La mayor de las Antillas es el único país de América Latina y el Caribe del que se discute tanto en tan poco tiempo en la Eurocámara, lo cual expresa el doble rasero de quienes utilizan el tema derechos humanos con un trasfondo marcadamente político. Así lo reafirma un comunicado de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Precisamente la Cancillería también afirmó que esas maniobras anticubanas convocadas esta vez por el europarlamentario José Ramón Bauzá del Partido Español de Derecha Ciudadanos buscan entorpecer las relaciones bilaterales entre Cuba y la Unión Europea y socavar la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación suscrito por ambas partes. Antes esas pretensiones, el eurodiputado español Manu Pineda calificó de buenos servidores de Estados Unidos a los miembros del Parlamento Europeo que presentaron en ese foro una resolución contra el país. El representante de Izquierda Unida y Unidas Podemos denunció que la única violación de los derechos humanos que sufre Cuba son los más de 60 años de un bloqueo criminal impuesto por Washington. Gracias, presidenta. Señorías impulsores de esta resolución, como buenos servidores de Estados Unidos traen esta resolución por mandato de su jefe y como alumnos aventajados de Goebbels repiten las mismas mentiras 1000 veces esperando que se consideren verdad. En Cuba no hay detenciones arbitrarias, ni torturas, ni desaparecidos.
Quienes están en la cárcel lo están por haber delinquido, como en cualquier Estado de Derecho. La única violación de derechos humanos que sufre Cuba son los más de 60 años de un bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos y que ustedes ni siquiera mencionan en su resolución. El gobierno cubano, fruto de la heroica revolución, pone al ser humano en el centro de la acción política, social y económica. No mercantiliza con los derechos, como sí se hace desde este lado del mundo, en especial durante la pandemia. Esto hace de Cuba un ejemplo de respeto a los derechos humanos, aunque a sus señorías no les permitan admitirlo. Cuba tiene la menor tasa de mortalidad infantil de América. No hay niños durmiendo en la calle ni muriendo de hambre y con sus propias vacunas han protegido al 90% de su población, la mejor vacunación de América y la segunda del mundo. Lejos de lo que sus jefes le mandan decir, Cuba es una democracia participativa, con raíces profundas. Los ciudadanos proponen a distintos candidatos y en votación libre y secreta eligen a sus representantes, que cada año rinden cuentas en asambleas de vecinos, que pueden revocarlo si han perdido su confianza. Este pueblo sabe lo que es ser el casino de los yanquis y ahora que tienen en sus manos su soberanía e independencia, la seguirán defendiendo al grito de patria o muerte, venceremos y lo harán hasta la victoria siempre. Cuba vive. Y también durante el debate, la eurodiputada Sandra Pereira, del Partido Comunista Portugués, denunció que puede cambiar el nombre de los debates o el título de la resolución en la Eurocámara, pero los objetivos son los mismos: interferir en la normalización de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea y poner en tela de juicio las opciones de desarrollo, las conquistas, la soberanía y la independencia de la mayor de las Antillas. Gracias, señor presidente. Hoy volvemos a hablar sobre Cuba, la tercera vez en las últimas 6 plenos de este Parlamento Europeo. Esto es fiel reflejo cómo la instrumentalización de las supuestas violaciones de derechos humanos se puede utilizar como arma de injerencia. Puede cambiar el nombre de los debates y el título de la resolución, pero los objetivos siempre son los mismos. Por un lado, poner en tela de juicio las opciones de desarrollo y conquistas, la soberanía y la independencia de Cuba e interferir en el proceso de normalización de las relaciones Unión Europea con Cuba en el acuerdo de diálogo y cooperación. Pero por otro lado, también permite ocultar la importancia del bloqueo de los Estados Unidos de América en contra de la Carta de las Naciones Unidas y que va en contra de los derechos básicos del pueblo quiano. Llamamos al diálogo y la cooperación entre la Unión Europea y Cuba, igualdad de derechos, sin injerencias y respeto mutuo. Y por aquí exigimos una vez más el que se acabe con ese bloqueo criminal. Damos nuestra solidaridad a Cuba, a su pueblo. Muy buenas tardes. Hay poca nubosidad ahora mismo sobre gran parte del territorio cubano. Solo algunos nublados parciales siguen llegando desde el mar hacia zonas de la costa norte, principalmente de centro y oriente, por los vientos del nordeste y del este. Vientos que también se mantienen algo fuertes y durante esta mañana la estación meteorológica de Punta Lucrecia en la provincia de Holguín reportó vientos sostenidos de 43 kilómetros por hora. Y esos mismos vientos también están generando inundaciones ligeras en zonas bajas del litoral de Baracoa, sobre todo en el malecón de ese territorio guantanamero. Una situación que va a continuar en lo que resta de la jornada. Las precipitaciones serán pocas en sentido general, sol, algunas nubes, nublados ocasionales, principalmente en Artemisa, también en Ciego de Ávila y en localidades de la región oriental, pero como pueden apreciar, con aislados chubascos y lluvias. Por la noche van a continuar todavía algunos intervalos nubosos llegando hacia zonas de la costa norte, principalmente de Holguín y de Guantánamo, aquí todavía con aisladas lluvias, y en general será poca la nubosidad, también la posibilidad de aislados chubascos en la isla de la Juventud. Las temperaturas se mantienen elevadas, máximas de 28, 30 grados Celsius en gran parte de Cuba, 31 y 32 grados en el sur oriental, y por la noche las temperaturas en general tendrán valores entre 22 y 24 grados hasta 25 grados Celsius en Santiago de Cuba. Los vientos, ya les decía, se mantienen del nordeste y del este entre 15 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores hacia zonas de la costa norte. Por eso continuarán las marejadas
concentradas en el norte oriental, con acumulaciones de agua en zonas bajas del litoral de Baracoa. Habrá oleaje en el resto de las costas, excepto en el sur central, donde habrá poco oleaje durante todo el día. Así que ya usted sabe, una jornada hoy donde los vientos serán algo fuertes, sobre todo en zonas de la costa norte, con chubascos ocasionales en centro y oriente. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Como siempre le digo, cuídese mucho y tenga muy buen día. La construcción del primero de 19 parques solares fotovoltaicos que construirá en Cuba Delta Group de la compañía canadiense Soluciones de Energía S.A. quedó iniciada simbólicamente en Cienfuegos. La instalación se ubica en tierras del municipio de Abreus y marcará un hito al ser el primero con sistema de acumulación de energía en el país. Marca el inicio simbólico de la construcción de un parque solar fotovoltaico de 5 megawatt-hora con capital totalmente extranjero. Delta Group, compañía canadiense de la empresa de Soluciones Energía S.A., prevé su terminación en 2022 en estas tierras del municipio Cienfueguero de Abreus para generar 8.000 megawatts anuales, reduciendo el consumo de unas 2.000 toneladas de combustible fósil. Es el primero de 19 sitios en los cuales vamos a completar un total de generación de 100 megawatts distribuidos en todo el territorio cubano. Ese es el primer proyecto que tenemos firmado con la UNE. Con 35 años de experiencia en construcción de sistemas eléctricos y más de 800 megawatts de energía solar instalados en todo el mundo, Delta Group incursionará en estas 5 hectáreas que ocupará el Parque Rigoberto Pérez Leiva, el primero del país que contará con un sistema de almacenamiento a través de baterías. Estamos gestionando más de 3.500 megawatts en energía renovable. Hay un potencial de proyectos identificados, algunos con inversión extranjera y otros que son con créditos gubernamentales que han ofrecido algunos países que se están trabajando. Muchos de estos proyectos, algunos están en estos momentos en etapa de construcción, otros están en etapa de negociación y otros ya están en etapa de implementación. Es parte de un programa nacional para la transformación paulatina de la matriz energética que estimula la inversión extranjera mediante acuerdos en curso y que incluyen la biomasa y energía eólica, además de la solar. Hoy hay instalado en el país 72 parques fotovoltaicos que atiende la Unión Eléctrica, son de una potencia de 225 megawatts, que generan aproximadamente el 6% de la demanda del mediodía y el 2,5% de la generación total del país. Ya se inician los trabajos de el 7º parque emplazado en Cienfuegos, provincia que este año ha entregado ya al Sistema Electroenergético Nacional más de 31.000 megawatt-hora, resultado de una prioridad de gobierno, lograr la soberanía energética. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de este noticiero nos acercaremos a uno de los peregrinajes más populares en Cuba. El periodista Edemar Pons ofrecerá la información. El Ministerio de Educación aprobó nuevas normas y procedimientos para el otorgamiento de matrículas en círculos infantiles, con el objetivo de priorizar el tratamiento a las madres o padres con niños que presentan necesidades educativas especiales, a las que tienen 2 hijos o más y a las estudiantes con niños de primera infancia. La resolución aprobada destaca como requisito para el otorgamiento de círculos infantiles que la madre sea estudiante o trabajadora, independientemente del sector de la economía donde labore y de su lugar de residencia. Además, actualiza que pueden ser beneficiados los padres o tutores que cumplan igual condición, siempre que ejerzan la guarda y cuidado del menor. De forma excepcional se otorgan matrículas a los hijos de madres que no tienen vínculo laboral en los círculos infantiles de zonas rurales con capacidades que no se utilizan por falta de demanda y donde no existan solicitudes de madres trabajadoras. Como orden de prioridad se estableció a las madres que van a tener un segundo hijo, las que cuidan adultos mayores o personas con discapacidad y las que presentan determinados problemas sociales. En cuanto a las madres trabajadoras cuyos hijos presenten necesidades educativas especiales, se le otorga matrícula siempre que las características de estas instituciones garanticen su seguridad y la de los demás niños.
Temas de alto impacto para la población cubana, el presente y el futuro de la nación son analizados en el tercer pleno del Comité Central del Partido que sesiona en el Palacio de Convenciones de La Habana. Para conocer detalles de lo que acontece, establecemos ahora comunicación con la periodista Talía González. Muy buenas tardes, Talía. Sí, muy buenas tardes, colegas, y para toda la teleaudiencia del país. En el Palacio de Convenciones de La Habana sesiona el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, con la presencia de su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Esta cita da continuidad al 8º Congreso del partido. En la sesión matutina dirigida por el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, se chequearon acuerdos del segundo pleno del Comité Central, entre ellos el estado del trasvase este-oeste ubicado en la provincia de Holguín, una obra de gran importancia para la calidad de vida de los habitantes de ese territorio, pero también como un gran polo productivo de alimentos de gran trascendencia, no solo para Holguín, sino para todo el país. Veamos algunas intervenciones generadas de este tema. Indudablemente queda mucho trabajo por hacer, como dice el video, pero tenemos que, en esta unión que tenemos todos, seguir trabajando con todos los organismos de la Administración Central del Estado con los impactos esperados. Ya hay impactos, de hecho Mayarí se inundaba todos los años, ya no es así con la construcción de la presa. Son impactos esperados que estamos monitoreando a partir del balance inicial del agua, por eso es que se habla del uso del agua y el rendimiento del agua, porque podemos haber sembrado, pero si no tenemos los rendimientos esperados, entonces el uso no es el adecuado. El esfuerzo, las inversiones, las decisiones del primer secretario, de general de ejército, nos llama a todos a una mirada hacia adentro de lo que tenemos que hacer distinto. Partir en primer lugar de que las inversiones que estamos realizando allí en la agricultura todavía no han tenido la eficiencia que se requiere. Hay máquinas que están montadas y llevan varios meses sin valor de uso. Estamos hablando de más de 90 hectáreas, lleva un año y a eso las inversiones tienen que ir aparejadas del gran desarrollo, me refiero en este caso a las inversiones de la agricultura. Lo segundo es la preparación del personal, el déficit de fuerza calificada que tenemos en estas inversiones, por lo tanto la selección de los trabajadores, el personal técnico, los especialistas para el desarrollo. Prácticamente en esta zona no hay compañeros técnicos y especialistas que puedan conducir el gran proceso inversionista. Es una debilidad que apreciamos. Y está claro la relación que tiene el agua con el rendimiento agrícola. Entonces estamos desaprovechando algo que nos ha costado mucho dinero. Entonces eso lo hemos profundizado, hay indicaciones precisas y tenemos que acelerar de que esta inversión esté a la par de los rendimientos y la producción de alimentos. También durante la sesión de la mañana, el Buró Político informó sobre el trabajo realizado desde el segundo pleno del Comité Central hasta la fecha, en dos batallas esenciales para el país, la ideológica y la económica, en temas medulares como la inflación de alto impacto en la población cubana durante estos meses, además de la batalla contra la COVID-19 y los principales resultados. Veamos algunas opiniones. Y bueno, estamos trabajando intensamente en todo lo que tiene que ver con la atención del partido a las organizaciones de masa y su fortalecimiento, como también nos pidió el Congreso. Nosotros consideramos finalmente que los procesos que han sido evaluados en el Buró Político y que se van a desarrollar, tanto relacionados con el sector de la salud y Biocuba Pharma, para fortalecer el control de los medicamentos y enfrentar las ilegalidades y que se están presentando en la comercialización de los medicamentos, como el proceso relacionado con la política de cuadro en el sector empresarial y la reunión de la militancia por sectores para implementar los acuerdos del proceso asambleario, con los consideramos de mucha utilidad y van a contribuir al fortalecimiento del trabajo del partido. Pero están los precios elevados a partir de la inflación. Pero hay precios elevados a partir de la inflación y están los precios abusivos que limitan, que le endurecen el alma a la gente cuando lo ven. Ante esta situación de los precios abusivos, más allá de los controles económicos financieros, las inspecciones, el trabajo de los órganos de control, aparte de todo eso, tenemos que hacer un llamado a nuestros productores, a nuestros
comerciantes, a nuestros vendedores, ya sean del comercio y la gastronomía o ya sean del agro. En este tiempo, por esta victoria, por este amor, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser amorosos, tenemos que actuar con sensibilidad. Quería ratificar que este movimiento para enfrentar y para lograr que todos los ciudadanos, que todos los comerciantes y todos los productores se solidaricen en no aplicar precios abusivos, que miren, no hay que hacer mucha técnica ni aprender mucho de lo que es un precio abusivo. Son precios irracionales, intolerables, y donde cualquier cubano nos podemos dar cuenta que esa persona lo que quiere es enriquecerse en poco tiempo. Entonces nos tenemos que llenar de todos los argumentos y de todos los sentimientos para que sea una batalla ganada que no termine en el mes de enero, sino que también se convierta en un sistema de trabajo donde potenciemos y reactivemos un control popular y una inspección popular que nos permita en estos tiempos, con las medidas que se van a estudiar, evaluar, implementar, lograr también ganarle la batalla a esa inflación. Entre los asuntos que se abordan en este tercer pleno del Comité Central del Partido en la jornada de hoy están las acciones que se desarrollan para revitalizar el trabajo de los comités de defensa de la revolución y la Federación de Mujeres Cubanas en los tiempos que vivimos. Espere más detalles en esta misma emisión del Noticiero del Mediodía por un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy a los mejores atletas del año. A través de un mensaje en Twitter, el mandatario expresó que Cuba, llena de gloria, premia el esfuerzo de sus hijos, haciendo alusión a un artículo del periódico Grama después de revelarse la lista de deportistas destacados. La gala de premiaciones acontecerá el próximo día 23, momento que servirá además para agasajar a los competidores que tomaron parte en los primeros Juegos Panamericanos Junior. Y la nadadora cubana Lisbeth Gámez estableció récord nacional en los 200 metros estilo libre durante el primer día de competencias en el Campeonato Mundial de Piscina de Curso Corto que se celebra en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Gámez marcó tiempo de 1 minuto 57 segundos y 26 centésimas, según refleja el sitio oficial del evento, para rebajar su anterior plusmarca de 1.58.02. La antillana consiguió su mejor posición en certámenes del orbe al finalizar en el puesto 16. Otra que rompió el registro nacional fue Andrea Becali en los 100 metros estilo espalda. La ondina cronometró 1:01.25 para quebrar un primado que databa de 1999. Con ese desempeño, Becali finalizó en el lugar 30. Por su parte, Luis Vega ancló en el escaño 24 en los 200 mariposa, acercándose a su marca personal, mientras Adrián Navarro resultó el más discreto con el puesto 54 en los 400 metros libres. A propósito de la actuación de Lisbeth Gámez, la nadadora envió declaraciones al colega Carlos Durán. Hola mi gente. Nada, pues aquí estoy, que quería contarles cómo fue todo el proceso para esta competencia de 200 libres que tuve hoy. Pues nada, desde ayer me he sentido súper bien, me sentía fuerte, me sentía segura. Tuve un momento de inseguridad, que es algo normal, pues tuve un poco de miedo, que es algo que nos pasa a todos los atletas porque no queremos salir mal nunca. Entonces, nada, hoy me sentía súper bien, súper segura, traté de dar mi mayor esfuerzo, hice un evento súper, o sea, me sentí todo el tiempo súper bien. En las vueltas tuve mis problemas, como siempre, es una piscina donde yo soy malísima en las vueltas, que es lo peor que tengo. Y nada, súper contenta, mi entrenadora súper contenta, estoy súper agradecida con ella y con todas las personas que tuvieron que ver con este resultado. Mis comisionados también están contentos, mis compañeros de equipo también están súper contentos. Es un nuevo récord que me puse como meta. Quería hacer 1.56, pero no salió, pero estuve cerca y nada, se puede repetir y pasé en el número 16, mi mejor lugar que he estado en un campeonato mundial. Así que estoy súper contenta con esto. ¿Cómo que no? Siempre que haya superación, por supuesto. Y Argentina e Italia, campeones continentales, protagonizarán en 2022 una finalísima con un escenario en Londres. El evento se concretará tras la extensión del memorando de entendimiento entre la Confederación Sudamericana y la Unión Europea de Asociaciones. Informa Prensa Latina que el once argentino, titular de la Copa América 2021,
y el italiano monarca de la Euro 2020 jugarán el partido el miércoles 1 de junio como primer paso de una cooperación conjunta entre la Conmebol y la UEFA hasta 2028. A ese choque se sumarán otros eventos deportivos de primer nivel para sentar las bases de un crecimiento y desarrollo de la colaboración bilateral. El enfrentamiento estará precedido por la apertura a principios de 2022 de una oficina compartida en Londres que permitirá encarar nuevos proyectos para beneficio de millones de aficionados en el mundo. La ampliación del acuerdo, iniciado en febrero de 2020, manifiesta el interés de la Conmebol y la UEFA de actuar conjuntamente para el fomento del fútbol y su impacto dentro de la sociedad. Y los jugadores del Real Madrid, Asensio, Rodrigo y Bale, se suman a Modric y Marcelo como inhabilitados en la liga por COVID. La situación en Valdebebas se tensa aún más y surge la incógnita del qué pasará en los próximos días. Marcelo y Modric fueron los primeros en hacer saltar las alarmas por coronavirus. En menos de 24 horas la plantilla del Real Madrid se ha sometido a varios test ante el temor a un gran brote. Según el protocolo de la Liga, los contagiados deberán guardar 10 días de cuarentena. El conjunto blanco podría jugar el domingo ante el Cádiz siempre que tuviera 13 jugadores, incluido un portero. Ante el avance de los contagios y la situación sanitaria, la Federación Española de Fútbol ha cancelado los saludos protocolarios y los actos de homenaje en todas sus competiciones. Concluye así la actualidad con los deportes al mediodía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Continuamos con temas del ámbito internacional. Latinoamérica pone punto final a su calendario electoral de 2021 con el balotaje chileno del próximo 19 de diciembre. Así es, y es que otra vez se repite la batalla de los extremos políticos y resulta difícil adelantar pronósticos por lo reñida de las encuestas y por otras circunstancias sociopolíticas del país en cuestión. El análisis lo trae la periodista Anisley Torres. Adelante. Buenas tardes. Después de conocerse los resultados de la primera vuelta de las presidenciales chilenas, hay una contradicción a debate. ¿Cómo es posible que un Chile que tuvo un terremoto social a finales de 2019, que parecía harto de 30 años de espejismo económico, que comenzaba a dar signos de giros políticos y que había logrado lo impensable, y esto es impulsar un cambio de constitución, pues terminara decantándose por un ultraderechista, ultraconservador y todo lo ultra y rancio que se le ocurra pensar ahora mismo? Y no solo son etiquetas de paso, sino que lucen insignificantes al lado de las ideas de gobierno y las visiones de mundo de José Antonio Kast. Basta analizar su perfil, hijo de un militante del partido nazi, hecho que intentó ocultar, un personaje que votaría por Pinochet si el dictador estuviera vivo, un macho patriarcal contrario a toda reivindicación de la mujer y xenófobo plus que quiere hacer una zanja en frontera para frenar migrantes. Vamos, que si Trump quería levantar un muro, a este se le ocurrió una especie de fosa común. Quiere más privilegios y prerrogativas presidenciales para poder coartar libertades civiles cuando la calle se le llene de gente inconforme. Y por supuesto castigar la rebelión para que no se repita otro estallido, criminalizar la protesta social para anularla. Y lo más peligroso de todo, con este personaje la nueva constitución pende de un hilo porque ha sido abiertamente contrario al proceso. Y vuelve el asombro, ¿cómo es posible entonces que esté a las puertas de la moneda? Además que ha hecho campaña sucia de las más sucias con todo tipo de fake news. Pero él dirá, si a Bolsonaro le funcionó en Brasil, pues venga. No solo es posible llegando a este punto en que por ahora solo ha sido el más votado que pasa a segunda vuelta, sino que tiene idénticas probabilidades que su contrario de izquierda, Gabriel Boric, de ganar. Puntos más, puntos menos, que se definirán el mismísimo domingo, cuando esa masa de más del 20% de indecisos se decida. Estos son los votantes clave y nada leales, variables hasta el último segundo. Por otro lado está el candidato siempre ganador en el Chile de los últimos tiempos, la abstención. En Chile, desde que el voto se volvió voluntario, la mitad del electorado no asiste a urnas. La mitad y a veces poco más no le interesa votar. Se llega a presidente con poco más de 3 millones de votos de un padrón de más de 15 millones. Y la democracia de los votos es así, pero esto le hace mella a la representatividad. Difícilmente un jefe de Estado con semejante apoyo logre empatías y cómoda gestión con una ciudadanía tan amplia y que les apática desde el inicio. Por lo que la polarización chilena tiene ahora mismo 3 puntas. Los extremos ideológicos en contienda y esa masa de apolíticos que desde su apatía ya están haciendo política favorable casi siempre a una derecha y ultraderecha pragmática que sabe organizarse y engranar más efectivamente el aparato electorero. Por otro lado, que Chile quiere cambios es una verdad irrefutable, pero parece temerle a los cambios
muy drásticos y el miedo es un peón que en manos habilidosas se vuelve arma letal. Aquí es donde la izquierda sufre los ataques prefabricados de siempre y termina obligada a moderarse para salir a flote. No en vano Kast promete orden frente a las promesas de cambio de Boric. En el caso chileno, el rechazo manifiesto era a la política y políticos tradicionales. Es por ello que la centro-derecha y centro-izquierda, que se alternó el gobierno en décadas, fue duramente castigada en las presidenciales, pero ojo, no en el Congreso. Y visto así, Kast y Boric son dos novedades para un Chile que buscaba novedades. Pero a ninguno de los dos le alcanza con sus votantes más fieles o los seducidos recientemente y tendrán que someterse al juego del mal menor para todos esos que no concuerdan con sus extremos. En general, es más fácil salir a la calle a decir lo que no nos gusta, más fácil votar por reescribir las reglas, pero resolver a quién darle la batuta se vuelve entonces una decisión difícil y en tiempos de redes sociales y efectismo, pues bastante poco meditada, que después cuesta demasiado caro. Así como le cuento, buenas tardes. Más de 100 miembros del Congreso estadounidense enviaron una carta al presidente Joe Biden donde abogan por el cambio de política hacia Cuba, y así lo destacó en Twitter la directora de Asuntos Legales y Análisis de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Ismara Vargas. Los representantes demócratas James McGovern, Gregory Meeks y Barbara Lee, además de Bobby Rush, entre otros, instaron a Biden a priorizar dentro de su agenda el bienestar del pueblo cubano al continuar con el compromiso de la administración Obama de avanzar en temas de interés mutuo. Los miembros de la Cámara expusieron además que las restricciones al sector bancario y el temor de infringir sin saberlo las leyes estadounidenses complican gravemente el comercio y el envío de ayuda a Cuba. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. La película El Mayor, dirigida por Rigoberto López, tuvo su estreno en el Cine Chaplin este miércoles. A la cita asistieron el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, y el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, entre otras personalidades. Si no lo considera así, elija usted hora, lugar y año. La vida y el pensamiento del mayor general Ignacio Agramonte quedan desplegados en este filme de Rigoberto López. Los protagonistas son Daniel Romero, Claudia Tomás, Rafael Laera y Ulic Anello. La presentación este miércoles en el Cine Chaplin estuvo a cargo del presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, quien resaltó cómo el cineasta Rigoberto López fue alcanzando una mirada propia y singular dentro del séptimo arte en Cuba. El Mayor fue la película a la que Rigoberto se entregó con más intensidad, aquella por la que se jugó la vida sin temor, sin reservas. Toda la pasión creadora de Rigoberto, todo su ímpetu, todas sus energías, en medio incluso de una gravísima enfermedad, se concentraron en El Mayor. La música del filme es de José María Vitier y la fotografía de Ángel Alderete. La película nos pone de frente a una de las figuras más importantes de las gestas libertarias de Cuba. Su amor por Amalia, su entrega a favor de la soberanía y las contradicciones históricas que laten en la vida se vislumbran en esta película que dejó para siempre Rigoberto López. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La ciudad del Guaso acoge hasta el próximo 18 de diciembre la edición 25 de la Fiesta La Guantanamera, evento que fusiona las más genuinas tradiciones de esa urbe oriental. Las celebraciones ocupan los diferentes escenarios presenciales del territorio y también las plataformas digitales. Un canto a la aldea de Regino Eladio Botti y a la urbe melódica de Lili Martínez se fusionó en un solo intento para reverenciar a la ciudad del Guaso. Estos acordes marcaron el capítulo inicial de la edición 25 de la Fiesta La Guantanamera, encuentro que cede su escenario a artistas locales y foráneos como el quinteto de saxofones Conatus, estudiantes de la Escuela Territorial de Danza Alfredo Velázquez, el grupo Obay Luará, el trovador Eduardo Sosa, quienes desde la canción, la rumba y el guaguancó exaltaron a la tierra Entre Ríos. Que hayan tenido la gentileza de invitarme, para mí realmente es maravilloso. Y además me dicen que también está dedicada a Santiago de Cuba, con lo cual es doblemente disfrutable para mí, ¿no? Son voces que exaltan a la urbe de calles rectas y de genuinas tradiciones, una muestra de la policromía que distingue al Guantánamo multicultural y de raíces profundas.
En tanto, la Casa del Changüí vio cantar a Tony Ávila, quien recorrió temas de un repertorio que forma parte de la banda sonora cotidiana. Poder compartir con artistas de diferentes ramas del arte, con la danza, con el teatro, con el audiovisual, con la música también, con mis colegas, y me impone un reto. Mientras el Centro Cultural Wambo acogió la premier en Guantánamo de la cinta El Mayor de Rigoberto López, un acercamiento desde la gran pantalla a la vida y obra del patricio camagüeyano Ignacio Agramonte, más allá de la esencia de un héroe. Ernesto Martínez y Leandris Noa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una amplia jornada en redes sociales ha permitido visibilizar la fructífera trayectoria artística del Ballet Folclórico de Camagüey en sus 30 años. En el evento Para Bailar en Casa del Trompo, en Villa Clara, fue reconocido este ballet de manera presencial por los grandes aportes a la cultura y a la danza en el país. Una compañía profesional y amiga como el Ballet Folclórico de Camagüey, que dirige el maestro Reinaldo Echemendía, recibió en la Casa del Trompo el reconocimiento del pueblo santaclareño por sus aportes y presencia permanente en este festival organizado por otro colega y maestro, el coreógrafo Ernesto Alejo. Los 30 años del Ballet Folclórico de Camagüey han tenido gran impacto a través de redes sociales. Han servido para convocar al Festival Olorum y para bailar en Santa Clara, Aché, homenaje y tributo, obras que son parte del programa de la Casa del Trompo. En esa amalgama músico-danzaria que se produce en el Festival del Trompo en Santa Clara, fue reconocido el Ballet Folclórico de Camagüey, baluarte de la danza en el país. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El próximo jueves 23 de diciembre, en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, la intérprete y actriz Gretel Cazón presentará en concierto Rumba Azul, su primer disco, que ha sido auspiciado por Producciones Abdala, en coproducción con el Centro Nacional de Música Popular. El álbum, cuya producción musical estuvo a cargo de Gastón Joya, es un cuidadoso acercamiento a piezas emblemáticas del cancionero cubano y recoge obras de autores como Ernesto Lecuona, Rodrigo Prats, Eduardo Sánchez de Fuente, Marta Valdés y Amaury Pérez. Para la cita están invitados músicos como Oliver Valdés, Julito Padrón, Yarol de Abreu y el propio Gastón Joya. Y por hoy ya me despido, pero mañana regresaré con otras informaciones del panorama cultural, aquí al mediodía. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para Irina. Y por estos días el Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en El Rincón, resulta el sitio de peregrinación habitual de miles de cubanos que celebran el Día de San Lázaro cada 17 de diciembre, según lo marca el calendario católico. Así es, hasta la iglesia, que en el año 1988 visitara el Papa Juan Pablo II, llegan desde las primeras semanas de diciembre devotos de San Lázaro. Y este año, por segunda vez y como parte de las medidas por la pandemia de la COVID-19, la misa volverá a oficiarse en las afueras de este templo. A pocas horas del 17 de diciembre, la afluencia de personas al Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en el poblado habanero del Rincón, advierte la cercanía de uno de los peregrinajes más importantes en Cuba. 4 kilómetros separan la iglesia de la comunidad de Santiago de Las Vegas y hay quienes los recorren caminando. Algunos llegan descalzos o de rodillas, en dependencia de las promesas que cumplen. Salud es la más habitual de las peticiones. Vine caminando desde allá, desde el paradero, porque yo en agosto estuve enferma de COVID. Estuve enferma, estuve en terapia 8 días y bueno, sí, se lo prometí que iba a venir caminando. Yo soy muy devota de San Lázaro, desde que era muy pequeña, venía aquí con mis padres. Ya hoy vengo sin ellos, pero sigo viniendo todos los años. Y ahora cumplí una promesa junto con mi cuñada de venir desde allá hasta aquí 4,5 kilómetros. Es San Lázaro, según Eloy Domínguez Martínez, rector del santuario, una de las devociones más extendidas e intensas dentro de Cuba. Por eso, como Tania y Mailenis, llegan desde varias partes del archipiélago y del mundo, creyentes o no, miles de personas que les rinden culto. Es la primera vez que voy a estar un 17 de diciembre aquí en Cuba, porque resido en otro país, entonces he llegado anoche y yo siempre, cuando llego a Cuba, autoseguido vengo del aeropuerto hasta aquí.
La actual ermita se inauguró en la primera mitad del siglo XX y fue antiguamente el Real Hospital de San Lázaro, centro para el tratamiento de la lepra, construido primero en el área donde hoy se encuentra el Hospital Hermanos Amejeiras, en la caleta de San Guillén, en 1781. Con el crecimiento de la ciudad se trasladó a las afueras de La Habana, primero a la zona del Mariel y luego al poblado del Rincón, construyéndose el actual santuario en la otrora capilla anexa al hospital que hoy continúa prestando servicios especializados en dermatología. La primera mitad del siglo XX hay una mayor afluencia de personas, de devotos a San Lázaro. Es interesante porque en todo este itinerario, desde la caleta de Juan Guillén, lo acompañaba una imagen. ¿Y cuál era la imagen? La imagen que hoy se venera acá, la imagen de San Lázaro. Tres historias confluyen en la imagen del San Lázaro que se venera en Cuba. Representados en la iglesia se encuentran dos: el Lázaro mendigo, mencionado en las parábolas del Evangelio de San Lucas, y el Lázaro, hermano de Marta y María Magdalena, reanimado por Jesús. La tercera es la de Babalú Ayé, oricha africano sincretizado con los dos anteriores. Me llama la atención que todas las personas que vienen, aún incluso creyentes de otras religiones, e incluso no creyentes que vienen también a Lázaro, los anima algo. Es el deseo de lo trascendental. Y ese trascendental es Dios. Nuevamente la imagen de San Lázaro será colocada en el exterior de la iglesia para que pueda ser venerado por la multitud que también llega al santuario para llevar agua de la fuente que allí se encuentra, a la cual se le atribuyen propiedades curativas. Este año, por segunda vez, es decir, segundo año, vamos a sacar la imagen de San Lázaro afuera. Primero, por un sentido también práctico, para evitar cualquier posible contagio, pero también por un sentido también teológico, pastoral, religioso. Sale para recibirlos con sus necesidades, con sus problemas, con sus acciones de gracia, con sus promesas, sale para todo. Cada año yo puedo ver que aumenta el número de estos fieles y para mí como consagrada es una gran sorpresa y es una gran riqueza, porque no solamente damos, sino que también ellos nos dan a nosotros su fe. La peregrinación hasta el Rincón, más que un compromiso de fe, deviene expresión cultural de los cubanos. Muestra también del reconocimiento, garantías y respeto a la libertad religiosa en nuestro país. Edelman Enríquez Pons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiamos de tema. Como hemos anunciado esta mañana, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intervino en los debates del tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y entre otros temas, el máximo dirigente político del país aseveró que a pesar de la adversa situación económica que enfrentamos, este ha sido un año de victorias en el que hemos desmontado una profunda operación política contra la revolución. Independientemente de la situación adversa por la que atraviesa el país, 2021 ha sido un año de victoria. Así lo ratificó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir en los debates del tercer pleno del Comité Central de la organización política. Y ha sido un año de victoria, en primer lugar, porque hemos desmontado una intensa y profunda operación de agresión por parte del imperio que apostó. El año pasado dijimos, nos tiraron a matar y estamos vivos. Bueno, nos tiraron ahora a matar y nos quisieron desaparecer y estamos vivos. Estamos vivos y estamos firmes. El primer secretario del Comité Central aseguró que haber dominado y contrarrestado los efectos de la pandemia, gracias al talento de la ciencia nacional y el esfuerzo del pueblo, junto al partido, el Estado y el gobierno a todos los niveles, ha dado la posibilidad de un regreso a la normalidad en el que se abren caminos de esperanza. Pero más que todo, lo que quiero destacar es que ese sentido de victoria uno lo siente. Primero porque mantuvimos, yo diría que fortalecimos la unidad del pueblo cubano en torno al partido y a la revolución. Porque se actuó con firmeza, no nos rendimos, no vacilamos, no nos dejamos avasallar ni nos dejamos humillar. Resistimos todos los embates, pero los resistimos de manera creativa, porque en medio de estos embates, que un país pequeño, agredido, recrudecido el bloqueo,
mantenido ese recrudecimiento del bloqueo por una nueva administración norteamericana que parece que no ha apostado a una relación civilizada con Cuba y a un regreso a la normalización de relaciones, sino que quiere tomar como legado su anhelada destrucción de la Revolución Cubana y se van a llevar un buen chasco. Y vamos a ver con qué legado quedan para la historia. Que esa pequeña isla, en esas condiciones, haya creado 5 candidatos vacunales, donde hoy hay 3 vacunas, que hemos podido compartir eso con el mundo, con países de Latinoamérica, que se ha salvado del país, que hoy tenemos uno de los mejores indicadores en cuanto a letalidad, tenemos de los mejores indicadores en población vacunada, al menos con una dosis, en población totalmente vacunada, y cómo han disminuido drásticamente los casos diarios, la transmisión, los fallecimientos, los hospitalizados, los casos activos, que llevamos más de un mes con estos resultados, abriendo incluso fronteras. Todo eso demuestra que no ha sido solo resistencia, ha sido creación. Miguel Díaz-Canel ratificó que lo debatido y acordado hace 8 meses en el 8º Congreso constituye la guía para la labor partidista y el trabajo político ideológico en 2022. Todos los temas que estamos analizando hoy en día en nuestra sociedad, los temas que van a la Asamblea Nacional, los temas que están en lo cotidiano, los temas que están previstos debatir hoy en este pleno, tienen que ver también con las postulaciones que se hicieron en ese 8º Congreso del partido. Si seguimos ese camino, estamos también transitando hacia el 9º Congreso. El presidente cubano abordó también los problemas y complejidades del país en el ámbito económico y productivo, agravados por la crisis global generada por la COVID-19 y el recrudecido bloqueo estadounidense. En particular, se refirió al fenómeno inflacionario que tantas insatisfacciones genera hoy en la población y al que el Estado y el partido dedican toda su atención. Al respecto, compartió un grupo de ideas que se implementarán para atenuar el alza desmedida de los precios. Incrementar la producción y oferta de bienes y servicios, corregir interpretaciones erróneas del sector empresarial en la comercialización de productos, establecer mejores sistemas de contratación y vender de manera controlada todo lo que sea posible, devienen acciones necesarias para enfrentar este negativo fenómeno. Hay 2 medidas que son indispensables acometer de inmediato, ya, hoy, que son ir a una discusión política con todos los productores y todos los comercializadores y convencerlos de la necesidad de, en las circunstancias actuales, renunciar a un determinado nivel de rentabilidad o de ganancia particular o colectiva en función de bajar precios y que la población tenga precios más asequibles a los cuales acudir para la compra de los productos alimenticios, sobre todo en esta etapa de fin de año. Y yo estoy convencido que la mayoría de los productores y la mayoría de los comercializadores, sin llevarlo a irrentabilidad, lo van a entender porque son parte de este pueblo. Y la otra es cómo organizamos al propio pueblo con todos estos espacios de participación que estamos teniendo para que el pueblo haga control popular sobre los precios y que el pueblo enfrente junto a los funcionarios públicos y a las instituciones que están para eso lo que sea excesivo en materia de precios. En la sesión matutina de este jueves, el tercer pleno del Comité Central analizó también los proyectos de modificaciones a los reglamentos de los comités municipales, provinciales y central del partido, así como el de las organizaciones de base, ingresos, sanciones y desactivaciones. Wilmer Rodríguez y Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy jueves a las 6:30 de la tarde se transmitirá el programa Apuntes de Hoy desde el Palacio de Convenciones de La Habana, donde sesiona el tercer pleno del Comité Central del partido. El programa mostrará los debates e intervenciones junto a la explicación detallada de los temas analizados en esta jornada, evidencia de la continuidad del 8º Congreso del partido y el liderazgo de la organización partidista en los momentos que vive el país. De esta forma concluye el Noticiero del Mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana. Recuerde mantener las medidas higiénico-sanitarias. Volvemos a las 8 de la noche con el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana. Pase buenas tardes.